Bueno, ya estamos en contacto con el primer invitado en el día de hoy, nuestro amigo, el ingeniero Miguel Ponce. Miguel, buenos días. Pero muy buenos días, Mario, alegría. Lo mismo para mí, una gran alegría. Bueno, Miguel, lógicamente que estamos viviendo un tiempo, como siempre en la Argentina, un tiempo ajetreado, un tiempo donde la cordura y la locura parecen estar en permanente disputa y donde nos despachamos que hay algunos economistas, quizás la cabeza de este proyecto sea Javier Milei, pero vos nos dirás que no es el único seguramente, donde lo que se plantea es la dolarización de la Argentina. Y lógicamente, en un caldo de cultivo propicio, con una inflación desbocada, si se quiere, o muy alta, que está golpeando muy duro en el bolsillo de todos los argentinos que tienen ingresos fijos, lógicamente es un caldo de cultivo propicio para decir esto. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué nos podés decir vos con tu experiencia y tus conocimientos sobre esta propuesta de dolarizar la economía argentina? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con esta introducción que vos hacés, donde un poco la locura galopante es una expresión, me parece, de la mediocridad de la dirigencia argentina. A ver, que Milei plantee la dolarización es coherente. Él ha dicho que el mejor presidente de la historia ha sido Carlos Menem. Sí. Entonces, digo, plantearse dolarización cuando Menem y Cavallo hicieron la convertibilidad, tiene algún grado de coherencia. En todo caso, técnicamente podríamos decir que la dolarización es más grave que la convertibilidad, ¿no es cierto? Claro. El otro elemento, lo más triste en todo caso es que algunos que se dicen correligionarios estén planteando una coincidencia muy particular y sospechosa con el planteamiento de Milei. Estás hablando de Martín Tetaz. Mayor. Primero Cacase, porque Martín Tetaz, a diferencia de Cacase, tiró la piedra y escondió la mano. Él no acompañó el proyecto de Cacase. ¿Sí? Y tanto Martín Lustó, como diría otros integrantes del espacio Evolución, que después de este proyecto muchos ya lo denominan involución, me parece que se están despegando muy rápidamente, y no es por una reacción, yo diría, muy contundente por parte del presidente de la Unión Cívica Radical, sino que me parece que lo hacen desde el conocimiento técnico y desde la mirada política del momento y de la oportunidad. Yo creo que Cacase, como muchos que han hecho posgrados y estudios superiores en universidades de Estados Unidos, muchas veces como que terminan sobreactuando los pensamientos económicos de esas universidades. ¿Vos te acordás cuando se hablaba acá de los Chicago Boys? Sí, claro. Bueno, Cacase no es un Chicago Boy, es un hombre graduado en Harvard, entre otras universidades, pero muchas veces los que hacen este tipo de experiencias, que por supuesto son muy profundas, muy formadas, y yo las respeto, a veces terminan sobreactuando este tipo de definiciones económicas sin tener en cuenta el contexto y sobre todo las diferencias que tenemos con los países donde esto se aplicó. A ver, él reivindica el tema de Ecuador. También podría reivindicarse Panamá, que vive casi de la misma manera. La diferencia notoria y evidente, y yo te diría contundente, es que nada tiene que ver la estructura productiva de esos países. A ver, el principal ingreso de Canadá es el canal, de Panamá es el canal. Sí. Ecuador no tiene la diversidad productiva argentina, y mucho menos el peso que nuestras pymes exportadoras tienen. Y aquí lo que hay que decir, yo lo voy a tocar en un rato en el programa de comercio exterior, ¿no es cierto?, siglo XXI, vamos a analizar, porque donde más se nota el impacto de una medida como esta es precisamente en el comercio exterior. La política de manejar soberanamente el tipo de cambio
es una de las herramientas más potentes dentro de la paleta de alternativas que te plantea y reconoce la Organización Mundial de Comercio. Claro. Plantearse esto en Argentina hoy es condenar a muerte a infinidad de pymes exportadoras argentinas, y no solo pymes, ¿no es cierto? Pero en este caso, digo, los que estamos con la bandera de la pyme de hace tantos años, sí, lo miramos esto con mucha preocupación. Recordemos lo que fue el tiempo de Cavallo, digo, recordemos qué pasó con la estructura productiva argentina. Pero además, lo que se oculta de decir es que para secar la plaza de dólares, primero, no tenemos los dólares necesarios entre las reservas, y segundo, habría que aplicar un tremendo corralón. El corralito quedaría un poroto al lado del corralón que habría que aplicar. Esto no se le dice a la gente se le dice explícitamente, en lugar de pesos vas a tener dólares. Que claro, como han escaseado y escasean tanto tiempo, muchos miran eso como la panacea. Y segundo, le dicen, vas a tener crédito. Nadie dice que por el hecho de que dolarice va a tener crédito automáticamente. Depende de 100.000 otros factores técnicos. Por eso, yo creo que, primero, la Comisión de Economía de la Convención de urgencia nos autoconvocamos cuando ni bien nos enteramos ayer de la presentación de este proyecto por alguien que se dice radical, y rápidamente salimos explícitamente a decir que nos oponíamos porque política y técnicamente, en términos económicos, era un absurdo. El presidente del Comité Nacional fue mucho más contundente y habló de payasesco proyecto, ¿no es cierto? Sí. Dando una muestra de que claramente esto no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical, no tiene nada que ver con la política que históricamente hemos impuesto y, por supuesto, afecta claramente la vocación de volver a recuperar, ¿no es cierto?, la identidad que se ha perdido en el último tiempo, como más de una vez lo hemos charlado contigo. Así que desde mi mirada, pienso que esto va a ser una anécdota. Yo creo que en estos momentos estamos después del acuerdo con el fondo y después de que se ha lanzado la guerra contra la inflación, como se dice, bueno, empiezan a aparecer muchos proyectos destinados esencialmente a alimentar los diversos relatos. Este es uno de ellos, el otro, este entra en diputados, el otro entra en senadores, el que dicen algunos impulsa la expresidenta de la Nación. La verdad es que me parece que estamos viviendo un momento en el cual habría que nuevamente volver a llamar a la responsabilidad, a la sensatez. Nada de esto tiene sensatez, y también, yo diría, al patriotismo, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que ayer en América 24 estuvo prácticamente 2 horas Javier Milei defendiendo esta tesis, y uno dice, el tipo debe ser un personaje atractivo para la TV y por eso lo tienen, pero lo cierto es que uno ve que en el plano internacional Estados Unidos tiene una alta tasa de inflación, por tanto no es que eliminaríamos la inflación, sino que trasladaríamos la inflación de los propios Estados Unidos. Además, el dólar está cediendo espacios geopolíticos en el mundo, sobre todo después de esta guerra y de esta invasión de Rusia a Ucrania, que con los castigos que Occidente ha infligido a Rusia, va a hacer que desaparezca el dólar como moneda de intercambio, de medida, etcétera, en una franja muy importante del mundo, con lo cual también puede inflar la inflación en dólares y el decaimiento de esta moneda. Pero además, si vos vas a la otra punta, va a haber provincias. ¿De dónde van a sacar los gobernadores los dólares para pagarle los salarios a los empleados públicos, a los proveedores? ¿De dónde? Esto es una locura. Reitero, no admite el más mínimo análisis. Lo que también está ocultando es que, de acuerdo a su proyecto, donde habla explícitamente del tipo de división que habría que hacer entre el monto existente en pesos, ¿no es cierto?, particularmente lo que serían los pasivos, ¿no es cierto?, de todo el sistema, y la cantidad de dólares existentes. Lo que está diciendo explícitamente es que deberíamos llevar el valor del dólar que él está proponiendo es entre 3.500 y 4.000 pesos de hoy. Esto, dicho en buen romance, esto es un ajustazo infernal al ajuste que ya estamos padeciendo.
que el ajuste claramente es la inflación, ¿no es cierto?, con la cual se está licuando todo el proceso de el déficit fiscal, ¿no es cierto? Todos sabemos que hoy la inflación es funcional a esto y a cumplir uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Le agregaríamos encima un shock que se pretendía, que justamente la firma del acuerdo intentó evitar, entre otras cosas, el shock devaluatorio. Aquí estaríamos en un mega shock devaluatorio. Esto es una transferencia fenomenal de ingresos de los sectores populares a los sectores más concentrados. Estas cosas no se dicen. Me parece un absurdo. Yo entiendo, algunos me dicen que pasó del tiempo del estudio y de la profundización de los debates a la timba en la bolsa. Me dicen que es un hombre que circula mucho por los pasillos de la bolsa y que se dedica a toda la timba financiera, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer su vida lo que quiere. Lo que sí claramente es que tiene que tener la responsabilidad de ser por lo menos coherente con los que lo votaron y con el partido que lo llevó en esa boleta. No puede ser que acá cualquiera diga lo que se le canta, salga con las cosas que se le cantan. Obviamente ha pasado a ser una figura ahora conocida porque antes nadie hablaba de él ni de sus proyectos. El primer proyecto que le conocemos es este. Nadie lo quiso acompañar. Un proyecto de esta envergadura lleva una sola firma. No lo quisieron acompañar ni sus compañeros del bloque Evolución. Claro. Donde hay otros economistas, digámoslo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vayamos al otro tema, que es el tema número uno en la preocupación de los argentinos, que es la inflación, justamente. Sí, claro. ¿Vos cómo estás viendo? Yo personalmente veo al gobierno absolutamente desorientado. Sí. Sé positivamente que es yo sé por la práctica que es un impuesto que pagan todos los que tienen ingresos fijos y que es absorbido no solo por el Estado, cosa que no se dice, sino que también es absorbido este impuesto por los sectores que pueden anticiparse en los precios, que pueden trasladar a precios rápidamente o que son formadores de precios. Quiere decir que va en detrimento del pueblo trabajador. ¿Cómo pensás vos que se puede parar la inflación si el gobierno está enfocándose correctamente o simplemente son fuegos de artificio, esto de que le vamos a hacer la guerra a la inflación y lógicamente después no hay ninguna medida concreta? Claramente estamos asistiendo a un nuevo tropiezo con la misma piedra. ¿A qué me refiero? Esto ya lo hemos vivido muchas veces, pero el actual gobierno lo ha vivido. A ver, el error de base es pretender operar sobre la macro a partir de medidas de la micro. Quiero decir, esto ha sido un error en el tema de la carne. Con la carne se prohibió la exportación de carne a Israel, a China, etcétera y demás. Brindaron nuestros competidores de los frigoríficos uruguayos, paraguayos, brasileros, perdimos parte de esos mercados. Recuperar un mercado es más difícil que conseguir uno nuevo. No bajó el precio, no entraron los dólares cuando esos dólares eran imprescindibles porque todavía no habíamos firmado el acuerdo con el fondo, estábamos rascando el fondo de la lata y bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Es decir, me parece que ahora, que la excusa fue inicialmente el tema del pan, el peso del precio del trigo en el precio del pan es del 12%. A ver, entonces, haber generado la prohibición de exportaciones de harinas y de aceites, de ninguna manera va a solucionar este tema. Son más perjuicios que beneficios. De la misma manera en que insólitamente algunos colegas se enloquecían y decían que nos recontrafavorecía el tema de la guerra, porque el precio de nuestras commodities iba para arriba y que lo único que había que cuidar era que ese precio de commodities habría que descalzarlo, ¿no es cierto?, desengancharlo de nuestros precios internos. El mismo argumento de la carne. En aquel momento dijimos, yo venía de Estados Unidos donde la carne vale el triple en dólares de lo que vale en la Argentina. En la Unión Europea, reitero, es 4 veces. Y lo que yo decía es, macho, más que desenganchar el precio de la carne, lo que tenemos desenganchados es esto que vos decías, los salarios, las jubilaciones, los ingresos formales y el valor de nuestra moneda. Este es el tema.
Entonces, lo de fondo es eso. ¿Qué habría que plantearse? Y yo creo explícitamente que habría que plantearse un acuerdo, pero un acuerdo político, económico y social, y no este pedorro acuerdo económico y social que no vemos sus resultados. La verdad es que no vemos sus resultados hasta ahora. Los sectores que lo integran se enteran por los medios se enteran de las medidas que se van adoptando, cuando en realidad lo que debería ocurrir es que si estás en una política de concertación, si estás en una política de acuerdo, eso debiera reflejarse en las medidas que se adopten y no al revés, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que si el gobierno no logra frenar un poquito la inflación, bueno, la pérdida de apoyo político va a ser brutal. ¿Cómo quiere decir que si vos no ves que vayan a parar la inflación, uno podría estar viendo en el horizonte una derrota que replicaría lo que ocurrió en el 2021 en el 2023? Cristina Kirchner, me dicen fuentes confiables, de que ya piensa que van a perder en el 2023, pero cuando uno mira y corre la vista al bloque opositor, se encuentra justamente con esto que estábamos describiendo al principio, que no todos piensan exactamente igual y no todos afrontarían estos temas de la misma manera. Vos, que pertenecés justamente a ese bloque opositor que tiene grandes probabilidades de ganar la elección del 2023, ¿vos ves que se esté armando allí un equipo con probabilidades de triunfo y al mismo tiempo con un programa de gobierno? Estamos retrasados en la elaboración del programa de gobierno y, por supuesto, por lo tanto, de los equipos. Nosotros, desde el cambio de presidente del Comité Nacional y ahora que vamos a constituir el próximo mes la Convención Nacional, ya vamos a estar en condiciones de el paso más importante, que es el paso programático. Cuando recién te decía, estamos intentando construir autonomía para recuperar la identidad, es porque no queremos volver a repetir una vuelta más en la decadencia, ¿no es cierto?, que se plantea cuando todos se unen para derrotar al que está, pero luego viene el fracaso porque no se había acordado un programa, que es lo que le ocurrió a lo que era Cambiemos, Juntos por el Cambio, como diablo quieras llamarlo, en la etapa anterior. A ver, se unieron para echar al kirchnerismo y terminaron haciéndolo retornar con alfombra roja, ¿no es cierto? Claro. Entonces, me parece que el eje central debiera ser: tratemos todos de superar una grieta que, como más de una vez lo hemos hablado contigo, sirve para negocio de las minorías y para una, diríamos, permanente decadencia y afectación de los sectores mayoritarios, y me parece que la obligación nuestra es cumplimentar esto que ya el presidente del Comité Nacional explicitó luego de la conformación de los organismos: discutir el programa, pero discutir un programa que va a llevar la Unión Cívica Radical luego de discutir su política de alianzas, tarea que le corresponde a la futura Convención Nacional. Ahora, yo lo escucho ayer justamente a este personaje, no lo voy a volver a reiterar el nombre, y dice, no, yo quiero la alianza con los halcones de Cambiemos, es decir, con Macri, con Patricia Bullrich, etcétera, pero quiero dejar a un lado a las palomas, a los tibios, que refirió exactamente a la Unión Cívica Radical y a la coalición cívica que estaría a la izquierda de la Unión Cívica Radical, con lo cual sería absoluto. ¿Cómo se convive ahí? Bueno, a mí me gusta que este debate se dé, digamos, a la luz del día. Quiero decir que se hayan sacado las mascaritas algunos, ¿no es cierto? Es decir, tanto Milei como Macri han dicho que el mejor gobierno es el de Carlos Menem. Sí. Entonces, ahí hay una coincidencia de cuál es tu modelo. Si a eso le agregás que estás a favor ya de una vuelta superior, de un estado superior al de la convertibilidad, que es el que tuvo Menem, que es la dolarización, bueno, va quedando en claro. Los que fueron derrotados en la votación de el acuerdo con el fondo, léase los que querían que empujarnos al default, en el caso de lo que es la oposición, Macri y los llamados halcones, y junto a Milei, etcétera y demás, y por otro lado,
del kirchnerismo que no votó, ¿no es cierto?, ni acompañó, me parece que está indicando un ordenamiento de cómo vendría, ¿no es cierto?, el debate futuro. A mí me encanta que por lo menos se estén acabando, diríamos, los discursos que ocultan los objetivos y los deseos finales. Y en este caso, cuando se ponen en coincidencia los Milei, no nos debe extrañar entonces después que Patricia Bullrich o que el propio Macri digan que estarían dispuestos a caminar juntos y encabezar un gobierno juntos. Bueno, me parece que tienen su derecho. Yo, por supuesto, estoy exactamente en la vereda de enfrente y militaremos para que precisamente ese objetivo no sea el que termine triunfando. Nosotros estamos, obviamente, por recuperar la identidad, ¿no es cierto?, intentando recuperar la identidad, construyendo autonomía y debatiendo precisamente lo que tiene que ser un programa de gobierno que contemple el interés de las mayorías populares. Ahora, yo recuerdo que cuando se da la alianza entre la Unión Cívica Radical y el PRO en 2015 en Gualeguaychú, lógicamente no todos los radicales coincidían con esa política, y vos eras uno de ellos. Y creo que Gerardo Morales era otro. Ricardo Alfonsín, Casela, bueno, todo el conjunto, Sapia, todo el conjunto de lo que en gran medida muchos de ellos después constituyeron el radicalismo auténtico, sin duda. Ahora, lo que uno ve, y conforme también lo que decís vos, es que el sistema político tal cual está organizado no responde su ordenamiento a proyectos específicos, sino al viejo anclaje cultural, sentimental, peronismo-antiperonismo, que efectivamente no dice absolutamente nada y que no ordena absolutamente nada. Te puede servir para ganar una elección, pero no sirve absolutamente para desenvolver un gobierno. ¿No te parece que se debe un debate en la política argentina acerca de cómo se reordena el sistema de manera tal de no mantener alianzas contra natura y establecer una nueva política de alianzas? Nosotros, vos me lo habrás escuchado decir más de una vez, desde ya, nosotros partimos de la base de, bueno, aceptemos algo de lo que dicen los nuevos politólogos. ¿Qué te dicen? La política de partidos ha sido reemplazada por la política de alianzas, de frentes electorales, etcétera. Muy bien, reconozcamos esto como un hecho. Ahora, ¿quiénes se tienen que juntar? Los más parecidos. ¿Alrededor de qué? Alrededor de un programa. En el caso del gobierno anterior, ni eran los más parecidos, muchos parecidos quedaron afuera. Nosotros integrábamos con el socialismo, con el GEN, etcétera, lo que se llamaba UNEN o FAUNEN, o como quieran llamarlo, o como recordemos que se llamaba, y el propio Morales, luego en Jujuy, o Valdés, en Corrientes, etcétera, han armado frentes, pero con los más parecidos. Vos no veías un cartel de Macri ni del PRO en Jujuy, y en cambio el vicegobernador de Morales pertenece al espacio de Massa. Es decir, hay toda una cantidad, una riqueza de debate que se ha dado en el interior, que en la capital no terminó, o en los centros principales, no terminó dándose de la misma manera. Esta nueva realidad en la cual el federalismo es un hecho que vuelve a un primer plano como no estuvo en los tiempos en los cuales hemos pasado de candidatos del área metropolitana a Buenos Aires, llamémosle así, a discutir ahora la posibilidad de candidatos del interior, más del interior profundo, que reflejen un poco más esa sensación necesaria que tenemos de una mirada más nacional y más distribuida. Bueno, creo yo que esto nos da una oportunidad para debatir precisamente lo que vos estás diciendo. Nosotros estamos en esa línea de tratar precisamente de juntar a los más parecidos primero, porque nos parece elemental que va a ser mucho más fácil coincidir en un programa de gobierno, en algo que nos unifique y ser más profundo en los cambios en esa dirección, que si tenemos que estar permanentemente en un tira y afloje con sectores que claramente en muchos aspectos piensan exactamente en las antípodas nuestras. Lo que está en debate,
seguramente es el rol del Estado. Nosotros entendemos un Estado activo, un Estado justo, un Estado exactamente que se dedique a esto que vos planteás, los temas económicos, la inflación, etcétera y demás, pero esencialmente que garantice eficientemente la seguridad, la educación pública, ¿no es cierto?, y la salud, que ha demostrado en este tiempo de pandemia ser tan central en la distribución presupuestaria. Y me parece que la diferencia con algunos sectores más populistas es que quieren un Estado, diríamos, que absorbe en la inmensa mayoría de las actividades económicas, o estos muchachos como Milei y compañía que plantean el Estado mínimo, cuando no la destrucción de organismos del Estado como es el propio Banco Central. Bueno, voy cerrando con una pregunta de política internacional. El gobierno argentino ha dado señales contradictorias a lo largo de este tiempo, y diría que en el transcurso de este año, porque pasó de abrirle las puertas a Rusia para que pudiera entrar en América Latina, hasta la foto que se saca ayer, que la verdad que el tema de fondo me parece que es secundario. Me parece que lo primario es la foto que se saca ayer, Cristina Fernández de Kirchner, junto al embajador de los Estados Unidos. Vos ves en el gobierno, por un lado, una política, también ves una política errática como la que veo yo, y en todo caso, esta oposición que intenta emerger, ¿tiene una política que haga eje en la cuestión latinoamericana o sudamericana, o como se le quiera llamar, en detrimento de cualquier alineamiento de naturaleza internacional, tal cual puede ser Estados Unidos, Rusia o China o Europa? ¿Cómo estás viendo estos dos temas? Por un lado el gobierno y por otro lado lo que se va presentando en la oposición, porque en la misma oposición, en esos que vos llamás antípodas, en el pensamiento contrario al tuyo, ellos quieren un alineamiento directo con los Estados Unidos. Total acuerdo. A ver. Primero me parece importante clarificar este tema de la foto de ayer. ¿Por qué? Todos dicen, miren, la habilidad de Cristina, etcétera, y demás. Digámoslo con todas las letras, el hombre que han designado como embajador de los Estados Unidos es un hombre de la política, muy cercano al presidente Biden, que se planteó de entrada tener relacionamiento con las tres patas de la coalición gobernante. Con Massa ya había tenido desde ya muy fluidamente, con el presidente de la Nación también ha tenido vínculos que fueron decisivos para, inclusive, que el rol que jugó Estados Unidos en el Fondo Monetario para llegar al acuerdo del viernes anterior. Y le faltaba con el kirchnerismo, le faltaba con Cristina. Él pidió la audiencia, él llamó al Senado planteando entrevistarla a la presidenta. Por eso él va al despacho de ella, y no al revés. Bien, este es un tema. El segundo asunto es más profundo, más doctrinario. Primer asunto, nosotros rescatamos y tenemos como ejemplo lo que ha sido la política exterior de los gobiernos radicales, en particular de Arturo Illia y de Raúl Alfonsín. La política exterior reivindicamos abiertamente, y esos principios son los que de alguna manera pretendemos seguir planteando de aquí en más. Por más que el mundo ha cambiado, hay determinados principios como el tema Mercosur, ¿no es cierto? Llevarte bien con los vecinos y priorizar el Mercosur, no dejarlo caer, curar las enfermedades que puede tener hoy el Mercosur con más Mercosur y no con menos. Y el segundo elemento desde ya, que es teniendo en cuenta la situación internacional que se vive, tratar siempre de poner por delante los intereses nacionales, desideologizar los vínculos diplomáticos para no joder nuestros intereses nacionales y sobre todo no perjudicar nuestro comercio exterior, que es un elemento central, ¿no es cierto?, en cualquier política de desarrollo que se plantee. Si no nos planteamos una verdadera revolución exportadora, pero no de exportación de elementos primarios sin valor agregado, sino cada vez con mayor valor agregado, y diversificando esas exportaciones en las pymes,
pymes exportadoras, en las economías regionales, ¿no es cierto?, que sufren cada vez que se producen, diríamos, volantazos como los que están viviendo ahora. Me llaman los amigos del maní, que mandaban arriba del 60-70% y ahora están afectados, ¿no es cierto?, con esto. Me llaman los amigos del sur de la fruta, que están teniendo problemas, gente que tiene sus mercaderías en frío, esperando en el puerto de Rotterdam o en algún otro puerto al que no era destino para poder continuar a Rusia o a Ucrania o a la zona, diríamos, que está más en conflicto. Es decir, me parece que en política exterior nosotros claramente tenemos que poner por delante los intereses nacionales, ratificar nuestra historia política en política exterior, digo, de los gobiernos radicales, fundamentalmente, repito, de Illy y de Alfonsín, y jerarquizar obviamente el barrio, llevarnos bien con el barrio, políticas comunes con el barrio, y en ese marco, ¿no es cierto?, interpretar lo que está ocurriendo en un mundo cambiante donde todavía las reglas de juego definitivas no están claras. Muy bien. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de participar en nuestro programa, como siempre, y te mandamos un fuerte abrazo. Mario, el agradecido soy yo, y por supuesto, como siempre, vamos a viralizar esta nota al conjunto de los amigos que nos siguen. Chao. Bárbaro. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce.